Son las 8 de la mañana con 3 minutos en el Ecuador continental, 1 hora menos en la región insular. Amigos y amigas oyentes, a esta hora de la mañana tenemos el gusto de hacer contacto con el señor Ministro de Energía y Recursos Naturales, Juan Carlos Bermeo, a quien le agradecemos por atender este llamado. Señor Ministro, desde el Estudio Central de América Quito les saludamos Ramiro Díaz y Jorge Ñacato para hablar sobre la gestión en torno a esta cartera de Estado. Y quiero empezar preguntándole, señor Ministro, ¿cuál es la prioridad de esta cartera de Estado en el gobierno del señor Guillermo Lasso Mendoza? Le escuchamos, muy buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Siempre estaré a las órdenes para atender cualquier inquietud por parte de la radio que ustedes participan. Yo quisiera hacer primero una explicación general a la ciudadanía, y es que este ministerio tiene a su cargo 3 áreas fundamentales para el desarrollo del país: hidrocarburos, minería y electricidad. Entonces, cuando usted me pregunta a cuál debo dar prioridad, es como si usted le preguntara a un padre a cuál de los hijos tiene que atenderlo más. Entonces, yo tengo que dividir mi tiempo. Evidentemente, en algunas tareas daré más atención en ciertos días, pero en general, estas 3 áreas que contribuyen de forma importante al desarrollo del país y a la provisión de recursos para atender las necesidades del país, mi tarea es atenderlas a todas por igual. Señor Ministro, sin duda el gobierno del señor Guillermo Lasso necesita de recursos económicos, y se ha anunciado en líneas generales de que la idea es incrementar la producción petrolera, doblarla más bien en los próximos 4 años, pero ¿cómo estamos trabajando en esa línea para ya que se vayan viendo en la práctica algunos resultados, mi estimado ministro? Sí, efectivamente el señor presidente, a través del decreto 095, nos dio una serie de tareas y de actividades que tenemos que cumplir, apuntando a una meta final, al final de su periodo, que es la producción de 1 millón de barriles por día. Pero para llegar a esa meta vamos dando pasos firmes y subiendo escalones. El primer escalón es producir 40,000 barriles de petróleo adicionales hasta los primeros días de enero del año 2022. Y esto evidentemente es una meta que nos ha puesto el señor presidente porque, claro, con su liderazgo y prueba de ello, de su capacidad, es lo que acaba de ocurrir con la vacunación. Que necesitamos una persona, un líder que nos fije metas, que nos fije tareas, y la vacunación es el mejor ejemplo y la mejor prueba. Llegaremos sin duda alguna a incrementar 40,000 barriles de petróleo este primeros días de enero, y estamos seguros que estamos dando los pasos necesarios y oportunos para conseguir esa meta. Señor ministro, el incremento de este número de barriles de petróleo que usted está citando, ¿de qué pozos serían? Bueno, en petróleo se habla siempre de los campos, estimado. Nuestra primera intención es atender las tareas que están relacionadas con los campos más productivos, como es natural, entre ellos Sacha, ITT, por parte de la compañía estatal petrolera, pero también otros que están en manos de las empresas privadas y que son importantes, caso los campos están manejados por las empresas China Andes Petroleum. Entonces, es una combinación de campos cuya producción es alta y media, a donde vamos a atacar y donde vamos a enfrentar unos retos importantes desde el punto de vista técnico y de producción. Señor ministro, muy buenos días. Es una fuerte inversión la que se necesitaría para ir aumentando la producción. ¿Cuál es el interés que ha mostrado el sector privado nacional y de fuera para hacer estas inversiones, que se habla más allá de los 15,000 millones de dólares? Efectivamente, una de las tareas mías a lo largo de estos 100 días, o un poco más, que estoy frente a esta cartera de Estado, ha sido promocionar al Ecuador como un destino de inversión privada seguro, confiable, y que además respeta la seguridad jurídica y ofrece, sobre todo, la posibilidad de extraer petróleo en una zona altamente productiva. Y yo, además de expresar la bondad y la capacidad que tienen los campos petroleros en el Ecuador,
y el marco jurídico que lo estamos trabajando y lo estamos haciendo las adecuaciones y las modificaciones necesarias para atraer la inversión privada. Yo le he dicho a los inversionistas que el Ecuador tiene una gran ventaja comparativa frente al resto de países, sobre todo de América Latina, y es una moneda dura como es el dólar. El inversionista, los dólares que invierte en este país, los recuperará en dólares, de manera que esa posibilidad que tienen los inversionistas de castigar esas inversiones por efecto del diferencial cambiario se minimiza y en muchos casos se elimina precisamente por tener una moneda que les permite recuperar dólares cuando se invierte en dólares. Esta forma de vender al país creo que es una forma honesta, transparente, como es el reflejo fiel del gobierno. No hay que olvidar que el gobierno en este momento está con una muy buena posición. El señor presidente tiene una alta popularidad, aceptación en la ciudadanía, no solo internamente, sino en los mercados internacionales. Ministro, de esos acercamientos con inversionistas internacionales que dice usted, ¿qué real interés han mostrado este sector a nivel mundial? A ver, vamos un poquito en orden. En el área petrolera, nosotros vamos a salir con rondas petroleras, ojalá en el mes de diciembre de este año, la que se denomina Intracampos 2, y el próximo año empezaremos otras rondas petroleras con otros campos, y para eso estamos haciendo las adecuaciones del marco jurídico. En el momento de la ronda petrolera, efectivamente vamos a mirar el real apetito de las empresas, que yo creo que es de lo que he hecho hasta el momento en cuanto a la promoción del país. Se nota una interés, una posibilidad cierta de invertir, porque sabiendo como hay campos productivos en la zona de la región amazónica nuestra, las inversiones son relativamente más bajas, comparativamente hablando, que en otros países donde hay que invertir más para obtener probablemente la misma producción. Esto en el área petrolera, que es el área en este momento de interés y que está en la mirada pública. Pero no hay que olvidar también que tenemos intereses, o tienen intereses inversionistas del exterior, por ejemplo, en inversión en proyectos eléctricos. Y esa es una muy buena noticia para el país. Nosotros estamos muy cerca de lanzar ya nuevos bloques de energías renovables, los 500 megavatios que estamos lanzando ya a la interés privado y que son básicamente para que sean ubicados en varias provincias, dependiendo del interés, pero estamos hablando de no menos de 4.000 empleos directos e inversiones que están cercanas a los $900 millones. Y en el área eléctrica le puedo ratificar, porque lo conozco y porque se han acercado, intereses muy grandes en relación a la posibilidad de generación eléctrica en energías renovables en el país. Señor y ministro, cosa parecida en minería, de forma tal que yo siento que el ambiente que estamos viviendo hoy de confianza es una confianza que se transmite internacionalmente, porque hay un cambio de gobierno, hay un cambio de actitud, hay una forma de dirigir al país distinta y se siente nacional e internacionalmente. Señor ministro, los inversionistas, cada vez buscan mayores beneficios o mayores garantías. En el caso ecuatoriano, a través de los contratos petroleros, no sé si estos habrían que modificarlos para que genere mayor atracción en los inversionistas, doctor. A ver, yo creo que aquí hay dos condiciones interesantes en cuanto a los contratos petroleros que tenemos pensado de implementar aquí en el país, que es básicamente un contrato cuyo modelo se llama de participación. Uh-huh. El contrato de participación establece unos porcentajes, tanto para el Estado ecuatoriano cuanto para el inversionista privado. Y nosotros seremos vigilantes, y obviamente vamos a lanzar al mercado ese tipo de contratos, vigilando, como digo, que la participación del Estado ecuatoriano nunca, porque así lo establece la ley, nunca será inferior a la inversión privada. Y el porcentaje de la repartición entre Estado y privada dependerá, como es natural, del tipo de campo petrolero que estemos hablando, las condiciones técnicas de este campo, las inversiones previstas, el plan de desarrollo, el plazo de los trabajos en los que se van a desarrollar ahí en ese campo. Es decir, esas variables, y me estoy viendo de una muy importante, del precio internacional del petróleo.
De manera que todas esas variables entran en juego para la definición de los porcentajes, que como digo es un elemento que lo vamos a vigilar y lo hemos vigilado permanentemente, de que nunca el porcentaje del Estado sea inferior al de la privada. Esa es nuestra tarea. Señor ministro, y mucho también dependerá de la demanda internacional que ventajosamente ha ido aumentando luego de ir superando en gran parte la pandemia a nivel mundial, pero ¿en qué medida estos precios también podrán mantenerse, no? Cuando se estipula que en pocos años ya los combustibles fósiles dejarán de tener la importancia que hoy mismo la tienen. Usted ha dicho una gran verdad. En pocos años, probablemente por toda esta corriente mundial, que respetamos muchísimo nosotros, esta corriente mundial de ir eliminando combustibles fósiles en las economías del mundo. De manera que esa condición, ¿a qué nos obliga? A extraer el petróleo hoy, no mañana, porque caso contrario mañana no tendrá el valor que tiene hoy. Y fíjese que el petróleo se ha ido manteniendo en una franja entre 68, 69, hoy mismo está cerca de $72 del barril. Y hay analistas petroleros, que usted sabe, hay de todo en la viña del Señor, que están mirando al final del invierno de este año en el hemisferio norte, que puede producirse un consumo mucho más alto por efecto de las temperaturas bajas, y podría, y esto siempre es una posibilidad, podría llegar el precio del petróleo hasta $100 por barril. Pero claro, estos son análisis, son predicciones a veces que se cumplen, otras veces no, pero lo que sí interesa es el mensaje de fondo. Necesitamos extraer el petróleo hoy, necesitamos contar con recursos para el desarrollo del país. ¿Cómo atendemos necesidades como salud, educación, de transporte? ¿Cómo atendemos saneamiento si no tenemos los recursos suficientes? Por otro lado, estos proyectos petroleros generan puestos de trabajo. Estamos generando posibilidades de trabajo real. Nosotros no podemos quedarnos impávidos frente a la situación de trabajo en el país. 7 de cada 10 personas de la población económicamente activa no tiene un trabajo, o por lo menos un trabajo estable, un trabajo adecuado. De forma tal que nuestra misión no es solamente generar proyectos en el orden técnico, sino mirar el rostro social de esos proyectos, que es fundamentalmente generación de empleo, generación de oportunidades. Y por eso es que estamos haciendo la adecuación del marco jurídico nuestro para poder generar esas oportunidades que tanto requiere el país. La generación de energía limpia, también ya decía usted, mi estimado ministro, que es otro de los ejes en los que se trabajan, pero tenemos problemas, por ejemplo, como la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, y en esa medida, con esas experiencias que se puede aprovechar para seguir en esta línea de trabajo de energías limpias, ingeniero. A ver, concuerdo plenamente con usted que calificar al proyecto Coca-Codo de energía limpia es exactamente correcto. Hoy la generación hidroeléctrica está considerada como una energía renovable, de manera que esa es una de las áreas en las que nosotros vamos a dar el impulso para la inversión privada. Con relación específicamente al proyecto Coca-Codo Sinclair, es conocido por toda la ciudadanía de los problemas que adolece la central, unos causados, originados, como se ha dicho por parte de SELEC, originados, como digo, en problemas de orden mecánico, en las tuberías, en los componentes metálicos de los distribuidores, otros en las válvulas, y otro que es originado en un fenómeno natural de erosión regresiva. Y podríamos dividir en dos áreas plenamente distintas, la solución del problema mecánico, que está a cargo de la compañía Destino Hidro en coordinación con SELEC, y lo otro que es la solución del problema de erosión regresiva, de la que hemos tenido ayuda invalorable del gobierno de los Estados Unidos a través del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Hemos tenido también la ayuda del gobierno de la Federación Rusa, en donde técnicos ecuatorianos y rusos han trabajado en análisis y posibles alternativas de solución, y de igual forma el gobierno chino, que nos ha visitado con posibilidades de atender ese problema mediante la implementación de soluciones técnicas innovadoras. De forma tal que estamos trabajando intensamente en esa solución y evidentemente mirando la posibilidad de que el proyecto garantice la provisión de energía que tanto requiere el país.
Señor ministro, quiero hablar también el tema del subsidio de los combustibles que está en el debate público con diferentes sectores ahora por la regulación de los costos de los combustibles a través de bandas y que ha generado varias críticas de sectores sociales como los indígenas y trabajadores. ¿Cómo se orienta esta focalización de combustibles? No sé si ya estamos en la recta final, ministro. A ver, hay algunos aspectos que valdría la pena mencionar, no sé si tenemos tiempo suficiente. Primero, la aplicación de las bandas se origina en decreto de ejecutivo y en algunos casos en una modificación del decreto, en donde tenemos la aplicación y hoy por hoy el precio, vamos a poner dos ejemplos, el precio de la gasolina extra y Ecopaís está en 2.39 y la del diésel está en 1.65.2. Estos precios significan más o menos en promedio unos 5 centavos por mes en el un caso y 10 centavos en el otro caso, de incremento mensual. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es determinando la forma y la estructura de costos del sector transportista, que es el que más podría tener un efecto en este incremento de combustibles. Estamos haciendo una revisión, digo, de la estructura de costos a través de una consultoría externa, de un tercero, que haga esta revisión, este cálculo, esta definición, de manera de poder atacar a través de la estructura de costos en donde se ve afectado el transporte, sobre todo el transporte público, por efecto del incremento de los combustibles. Y en paralelo, pues algunas medidas que podría tomar el señor presidente respecto a la compensación por otros caminos para evitar el incremento de la tarifa. Esto en cuanto a los combustibles desde el punto de vista del análisis actual. Por otro lado, nosotros lo que estamos propendiendo con este incremento controlado mediante bandas, con incrementos, como digo, mensuales perfectamente definidos a través de fórmulas de cálculo, es no entregar subsidios a quienes no corresponden. No es posible que los subsidios vayan a la población que más recursos tiene. Y lo que tenemos que hacer es los recursos escasos que tiene la caja fiscal, destinarlos a áreas mucho más sensibles y de mayor demanda. Creo que todos estamos de acuerdo en que atacar la erradicación de la desnutrición infantil debe ser una prioridad del gobierno, y para eso se necesitan recursos. Entonces, no debo entender por qué oponerse a conseguir esos recursos que van directamente a solucionar problemas de la desnutrición infantil, y probablemente en las zonas rurales donde mayor porcentaje de niños tienen este problema. De manera que estamos generando recursos que benefician a los ciudadanos y en especial a la población más vulnerable, y en este caso a los niños. Entonces, lo que dejamos de gastar en subsidios que están mal orientados, que están siendo usados por las personas que más recursos tienen, o por contrabandistas, o ojalá no sea todo así, por narcotráfico. Entonces estamos usando esos recursos, digo, en atender las necesidades de salud que son del día a día, y que creo yo que nadie debería oponerse para nada. Ministro, la focalización se reduce al transporte público porque el sector indígena, por ejemplo, plantea la focalización también para el agro. A ver, lo que hay que tomar en consideración es que cuando uno mira las curvas de inflación en el país, y cuando uno mira las curvas del incremento del índice de precios al consumidor, cuando uno mira, digo, históricamente, a pesar del incremento de combustibles, esas curvas de inflación, esas curvas del valor de la canasta, no se han incrementado en la proporción de los combustibles. ¿Qué quiero decir con esto al final? Que el efecto del incremento de los combustibles en el índice de precio al consumidor o en la inflación del país es prácticamente nulo. Hay ciertos meses, fíjese usted, que se incrementan los combustibles y tenemos inflación negativa. Entonces, por eso es que el discurso tiene que ser honesto, frontal y hablar la verdad. No hay esa relación directa extremadamente alta como mencionan el sector indígena, algunos, porque no son todos, algunos voceros, de que cada centavo que se incremente en el combustible afecta inmediatamente en la inflación y en los precios de consumo masivo. No es así, no es así. Yo creo que hay que hablar la verdad, hay que decirle al país la verdad por delante. Y es lo que está haciendo este presidente nuestro,
El presidente Guillermo Lasso está hablando la verdad, hablando frontalmente respecto a este problema y tomando, como dice él, tomando el toro por los cuernos, porque ya es hora de hablar la verdad respecto al tema de los combustibles en este país. Ministro, ¿ya estamos a punto de alcanzar los costos o los precios internacionales en combustibles? A ver, usted conoce perfectamente que esos análisis se hacen en base a unas expectativas de precios internacionales de petróleo. ¿Por qué? El precio del crudo da lugar a unos precios a su vez de los combustibles, ¿no es cierto? Así internacionalmente me refiero. Entonces, los modelos, los escenarios, dependen mucho de cómo se comporte el precio internacional del petróleo y a su vez los combustibles en el exterior. Pero si es que las predicciones nuestras y nuestros escenarios se cumplen, en el mes de octubre estaríamos cercanos a lo que se llama el precio de paridad de importación en cuanto a la gasolina, y en el próximo año estaremos por ahí, a marzo, abril, tal vez un poquito más, en precios internacionales de paridad de importación que se denomina en cuanto al diésel. De manera que sí, siempre estamos monitoreando, haciendo revisiones y análisis para mirar el comportamiento de los combustibles, tanto internacional como nacionalmente. Pero el mensaje de fondo, ¿cuál es? Vamos a seguir aplicando las bandas, vamos a seguir mirando de cerca los precios, porque necesitamos recursos y el subsidio está mal orientado. Y esto creo yo que la ciudadanía lo siente así. Me parece que este cambio de mentalidad, este cambio y esa forma de hablar la verdad por delante, siempre creo que es una muy buena práctica, pero además es una práctica que la ciudadanía la está sintiendo, y por eso el nivel de aprobación del presidente Lasso. Precisamente esta nueva forma de fijación de los precios de los combustibles ha tenido obviamente también rechazos, pero sobre todo también por la calidad que tienen los combustibles, a pesar de irlo subiendo en su valor. ¿En qué medida se va a mejorar la calidad de los combustibles cuando el usuario está pagando un mayor precio? Usted tiene toda la razón. El usuario, no solo en combustibles, en cualquier suministro, en cualquier compra que haga, tiene que exigir la calidad por la que está comprando. Y por eso es que nosotros, uno de los proyectos que tenemos a la mano, es la delegación al sector privado para la operación de la refinería Esmeralda. Porque lo que tenemos que exigir es la calidad, y para eso necesitamos la participación privada. No hay los recursos, no hay los recursos de momento para atender unas modificaciones internas de esta refinería que permite entregar combustibles bajo normas internacionales que se denominan, por ejemplo, en este caso, Euro 5. Euro 5, que básicamente lo que está orientado es a limitar la concentración de azufre, por ejemplo, en el diésel, para evitar precisamente contaminación, para evitar el aire contaminado en distintas ciudades del país. Y eso es lo que estamos haciendo con esta delegación al sector privado, que lo vamos a iniciar en las próximas semanas. Tenemos ya listo toda la documentación que permita convocar a una licitación abierta, transparente, competitiva, para encontrar el mejor operador en conjunto con el Estado ecuatoriano, operador para esa refinería de Esmeraldas, que permita, como digo, mejorar las condiciones actuales y crear condiciones adicionales mediante la instalación de un tren nuevo de refinación para alcanzar esas especificaciones Euro 5, que estoy absolutamente seguro y concuerdo con usted, debemos pagar por la calidad del producto que estamos pagando. Perfecto, ministro, con eso me quedo. Se me terminó el tiempo, lamentablemente. Le agradezco mucho por haber atendido este llamado, ministro. Que tenga buen día.